Bueno, uno agradece al Gilberto que me haya invitado, feliz de volver aquí. Ya es la tercera vez, cuarta vez que vengo a Santa Cruz. La primera vez en el 2005 cuando la Bienal, invitado por mi querido Antonio Saya. Y bueno, y después a partir de colaboraciones con diferentes colaboraciones o pensar a partir de invitaciones a pensar a partir de Gilberto el año pasado con el proyecto de los 40 años. Y esta vez Gilberto quería que presentara el proyecto que he venido desarrollando a lo largo de los últimos 5 años. Es un proyecto de investigación, un proyecto flexible que llamo el Novo Museo Tropical. Aquí dice Nuevo Museo Tropical, pero bueno, da lo mismo. Es un nombre en portuñol, Novo de nuevo y Museo Tropical. Y esta idea como de repensar la producción artística a partir de los trópicos, repensar también la idea del museo. Entonces, bueno, un poco, son muchísimas imágenes, vamos a ver a cuánto llegamos, qué tanto nos da calor o qué tanta paciencia. No me voy a detener en muchos detalles de las cosas, salvo cuando crea que sea pertinente, pero otras nada más es como casi para bombardearlos de imágenes, de otras referencias y otros pensares que me han venido acompañando como parte de este proceso. Entonces realmente me pregunto yo cuándo empecé a pensar el museo, y fue en este proyecto que hice en Puerto Rico en 2002, cuando fui invitado por Michi Marzuach, una comisaria que desarrollaba una bienal independiente ahí, a hacer un proyecto en este poblado, que era una especie de favela, de chabolada, que se llama el Cerro El Naranjito. Ahí un artista local que se llama Chemi Rosado Seixo llevaba un año trabajando con la comunidad y pintando las casas de color verde. Entonces visitaba las casas con la paleta de colores y les preguntaba, bueno, de qué color lo querían pintar. Entonces lo que parecía como una obra de casi land art, de reintegrar la comunidad al paisaje, de hacer una obra de gran escala, en realidad también era una obra como de acción social comunitaria en un pueblo que se dedicaba básicamente a la venta de drogas y que tenía como su imagen muy deteriorada por cómo lo veían los demás, ¿no? Todos los demás lo veían como criminales. Ahí si ven está la cancha de básquetbol por donde se entraba al pueblo, se ve la típica escena diaria que era la llegada de la policía a ver qué encontraban. Entonces ahí trabajé en lo que era un centro comunitario abandonado que decidimos convertir en museo, y básicamente la idea fue visitar todas las casas del poblado y pedirles algo, algún objeto, una obra de arte que tuvieran en su casa que formara parte de la colección del museo, una especie de museo comunitario. La gente obviamente decía, bueno, no tengo arte, y entonces era escoger con ellos cosas que de alguna manera narraran la historia y pudieran hilar una narrativa del lugar. Entonces, bueno, pintamos las habitaciones, hicimos una cierta curaduría, una cierta museografía. Entonces, básicamente para darse idea de las historias que se contaban, bueno, ahí se ve un cuadro de unos ángeles pintados sobre un espejo, son unos ángeles negros. Entonces, bueno, una de las habitantes del poblado de origen negro decía que ella siempre, bueno, sabía que debía haber angelitos negros por la canción Angelitos Negros, pero no encontraba en el mercado, entonces comisionó a alguien que le pintaran unos ángeles. La segunda imagen que se vería están los indios tainos, los habitantes originales de Puerto Rico, viendo la llegada de Cristóbal Colón, que por cierto nos queda muy bien este fondo de mis antepasados conquistadores, conquistando, mezclándose ahí con los indígenas. Y el último cuadro era una foto el chiquito que se ve allá, sería una foto de un inmigrante puertorriqueño en Nueva York, un nuevo Rican. Entonces, contando estas historias tanto de migraciones como de identidades presentes en este micronúcleo, pero que a la vez representaba a toda la comunidad a Puerto Rico. Entonces era un microcosmo que podía servir para contar también historias de diferentes lugares de la isla. Y bueno, otros núcleos de la exposición contaban diferentes historias de su involucración. Mira, aquí está la imagen. Aquí se ve más claro los angelitos negros, los indios tainos y el Neyo Rican. Y bueno, contaban su historia de involucración en la Armada, porque bueno, los puertorriqueños los mandan a servir en la Armada y demás. No sé si ustedes sepan, pero Puerto Rico tiene esta historia complicada con los Estados Unidos. Es un estado libremente asociado, entonces ni es colonia ni es estado. Entonces bueno, es una cosa ahí rara que produce esta doble personalidad, esta especie de esquizofrenia de ser, no ser. Por un lado, tener el dólar como moneda, poder consumir todos los productos de tercera que les mandan los gringos, tener el pasaporte, y por otro lado, bueno, seguir hablando español, tener una cosa ahí de ser y no ser, ¿no? Ser latinoamericanos, pero no estar conectados con Latinoamérica ni el Caribe, y ser gringos, pero no ser gringos. Y bueno, la mayoría de la población exiliada entre Chicago y Nueva York, ¿no? Quien no tenía objetos, les pedimos o plantas. Y la que sí tenía una obra de arte de verdad era la dealer mayor, la jefa de todos, la que
que guardaba la mercancía en su casa, y que tenía una copia de una Mona Lisa, y mandó a dos de sus empleados a cargarla alrededor del pueblo y traerla al museo para prestárnoslas para el museo. El museo duró aproximadamente unos 3 meses ahí puestos, y después ya, bueno, terminó. Y lo interesante fue que sí, de alguna manera, la gente del pueblo, bueno, se reflejó, lo visitó, y que además que esta labor fue posible porque Chemi había estado trabajando ahí antes, o sea que eso me permitió a mí, viniendo de fuera, poder tener un acercamiento. Entonces, bueno, ya años después me encontré, no sé si se vea desde allá lejos, pero me encontré que en el 81 un grupo de artistas de Nueva York que se llamaban Group Material, una asociación de artistas que hacían arte político comunitario, entre los que estaba Julie Out y Félix González Torres como parte del equipo, era un grupo grande de artistas, habían hecho un proyecto similar en Nueva York que le llamaron ellos People's Choice, arroz con mango, ¿no? Como esta mezcla de todo, y habían pedido a la gente que también les trajera objetos de su casa para hacer una exposición. Bueno, entonces son de esas coincidencias que se encuentran en la historia, de que en realidad muchas veces no inventamos nada, siempre hay cosas ahí, siempre hay referencias del pasado que a veces nos ayudan también a ligar hacia el futuro. Esas son fotos de la exposición de Group Material en 81 en Nueva York. Cuando hablo de la idea de museos, bueno, presento este caso de Puerto Rico, que lo conozco bien, pero en realidad podría ser también el caso de muchos otros lugares de Latinoamérica, o inclusive ahora de España. El hecho de que hay museos que tienen, bueno, hay estructuras físicas, hay edificios o lugares que se llaman museos, y donde en realidad, bueno, no hay presupuesto para mantener al edificio funcionando, pero no hay presupuestos para hacer más, ¿no? No hay presupuestos de exposiciones, no hay presupuestos para pagarle a un curador propiamente, el presupuesto se gasta en pagar el aire acondicionado. Entonces, bueno, este era un caso de Puerto Rico. Hay 2 museos, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte de Puerto Rico, este es el de Arte Contemporáneo, en alguna visita que hice. Y, por ejemplo, esta cosa que tenía una exposición ahí está el museo, bueno, lo ven, una antigua escuela con un techo nuevo de cristal y demás, y que había una exposición de David LaChapelle, el fotógrafo norteamericano. No es que tenga yo nada en contra o a favor de David LaChapelle, bueno, a quien le guste me parece muy bien. Mi gran pregunta era, bueno, ¿por qué diablos está enseñando David LaChapelle en Puerto Rico? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué uno cuando va a Puerto Rico no ve el trabajo de los artistas puertorriqueños? A mí me interesaría saber qué está haciendo mi generación de artistas, pero también, bueno, la generación anterior, ¿no? Entonces, es una problemática que me encuentro no solo en este museo particular, sino que muchas veces generalizada. Este es el otro museo, el Museo de Arte de Puerto Rico, que es un museo más formal, totalmente aire acondicionado, que funciona muy bien para las galas y bailes que hacen. Les encanta a la sociedad puertorriqueña ir a los eventos que hacen ahí para supuestamente recaudar fondos. Hacen también premios de artistas donde se enseña lo mejor o lo peor del arte joven. La única virtud que sí tiene es que tienen una colección donde sí tienen alguna que otra obra que traza una historia de lo que ha sido el arte moderno y el arte contemporáneo en Puerto Rico a través de, bueno, al menos tienen una obra de artistas reconocidos. Ahí un poco, esto es Puerto Rico también, como esta idea de eventos paralelos que suceden, a lo que la gente considera cultura. La exposición está de los cuerpos chinos, que ha viajado por mucha parte del mundo, lo que la gente normal considera que es cultura, ¿no? Comparado con la realidad del museo. La gente no se para a entrar al museo, pero sí se paran a ir a ver y a pagar a ver esos cuerpos chinos. O, por ejemplo, a la vez también había enfrente, en el centro de convenciones, enfrente del museo, había unos conciertos de Yanni. Entonces, bueno, eso para la gente, esa especie de cultura mediatizada, masiva, es lo que para la gente es cultura. Esta es una propuesta de Tony Cruz, José Tony Cruz, un artista de Puerto Rico. Hubo una ley que salió que decía que los caseríos, la vivienda social de la gente más pobre, como no pagaban la electricidad, porque por lo general se la robaban de la energía eléctrica de la calle, que bueno, que les iban a poner un mínimo, que era un mínimo nada, $10 al mes, y que con eso, bueno, ya podían consumir toda la energía que quisieran. Entonces él proponía que como el museo no tenía dinero para hacer exposiciones, porque todos se iban a pagar aire acondicionado y en pagar a los empleados que estaban ahí sentados sin hacer mucho, que el museo se robara la energía ahora de estos caserones, que a la vez se lo robaban de la energía de la calle, y bueno, y así conectar al museo a la red eléctrica a través de los caseríos.
y de alguna manera, bueno, si ya no tenían que pagar la cuenta de aire acondicionado, quizás ahí sí habría manera de hacer exposiciones de los artistas que están trabajando ahora y hacer proyectos con la comunidad artística del lugar, ¿no? Puerto Rico es un caso especial porque están todos los actores, hay buenos artistas, más o menos hay curadores, están los museos, ahora hay 3 o 4 galerías, por un tiempo durante la crisis norteamericana no hubo. Había una feria de arte, entonces, bueno, hay coleccionistas, hay mucho coleccionista. El problema también es que la mayoría de los coleccionistas, en vez de comprar a los artistas locales, compran arte de especulación. Les encanta, por ejemplo, Wade y Guton, estos artistas norteamericanos que compraban por venta de $40,000 en su momento y que ahora siguen felices en las subastas de Christie's porque ahora se venden por 2 millones, 3 millones. En vez de apoyar a los artistas locales y comprar por $1,000 o $5,000 o lo que sea el precio de mercado, artistas que también, bueno, en vez de pintar con plátanos, hacen cuadros con plátanos de verdad. Entonces, bueno, como decía, esta situación no es única, no es relevante solamente a Puerto Rico. Podría ahí poner 1000 fotos de 1000 otros museos o centros de arte en Latinoamérica u otros lugares. Y bueno, repensando la idea del museo, no sé qué tanto se ve esto allá atrás, pero tú más o menos ves los textos, ¿no? Bueno, si no, yo me tengo que acercar aquí. Bueno, diferentes ideas que me he ido encontrando de lo que podría ser o no ser un museo. Esto es primero Rafael Montañez Ortiz, quien fundó el Museo del Barrio en Nueva York, que bueno, ahora es un desastre, pero en su momento era una idea importante de un museo que de alguna manera enseñaba a la comunidad de puertorriqueños en Nueva York un poco de lo que podía ser el arte. Y en esta pregunta le dicen, bueno, el museo era primero era sobre el contenido y no sobre el contenedor, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que siempre se nos olvida, esa idea de qué es lo que va a haber dentro y qué es lo que va a haber fuera. Otras son ideas de Mario Pedrosa, un crítico brasileño, que cuando están construyendo Brasilia decía, bueno, el Museo de Arte de Brasilia va a ser un museo de copias, dejémonos de querer tener los originales, de tener las cosas, hagamos copias de todo y así tengamos el museo un museo del mundo que queramos tener. Y él clasificaba y dividía esa historia de esas categorías posibles en el museo. Bueno, aquí Harald Seaman, Ideas del Museo, donde piensa la existencia de una colección como un banco de memoria, ¿no? Entonces, la necesidad de tener un lugar donde guardemos nuestra memoria, una especie de banco, no un banco de dinero, sino un banco de cultura, donde guardemos la memoria de nuestra cultura. Esto es, sigo pensando como ideas de museos, aquí a partir de una pensadora en cuanto a colecciones, Clementine Delis, y que dice bueno, que el museo debería ser un lugar no solamente display, sino un laboratorio, y que si no corremos el riesgo que se conviertan en frascos de formol conservando cosas, ¿no? Entonces también como esta idea de cómo bueno, contiene una memoria, es un banco, pero cómo hacer que esa memoria sea viva. Y luego habla ella sobre otro pensador alemán y también como en ese momento, ya desde entonces pensaban la idea del museo como una estación de trabajo y no solamente un gabinete de curiosidades. Entonces, bueno, estas ideas de cómo pensar un museo, de qué es lo que podría tener, cómo activar un museo. Esto es Pedro Reyes, otro amigo artista mexicano, y que propone, bueno, dos tipos de museo, ¿no? Hay el museo refrigerador, donde se conservan las cosas, se conservan las historias para el futuro, y bueno, el museo horno, donde se cocinan y se piensan nuevas realidades. Otra vez, que es la idea de Rem Koolhaas, bueno, si tomamos 800 habitaciones y invitamos 8 artistas o científicos cada año a hacer algo, en 100 años tendríamos el Museo del Siglo, ¿no? Entonces también cómo pensar, cómo ir haciendo colecciones, cómo podríamos ir pensando estas ideas. Y por último, Luis Kamitzer, un artista de origen uruguayo-alemán que vive en Nueva York, y es una frase que pone él en las fachadas de los museos, y dicen, el museo es una escuela, el artista aprende a comunicarse, y aquí yo añadiría el curador también aprende a comunicarse, y el público aprende a hacer conexiones. Entonces esta idea del museo como un lente para cambiarle al público la manera de ver el mundo, de conectar cosas, no solamente un lugar de contemplación del arte, sino una especie de escuela, pero una nueva manera de hacer escuela. Entonces, bueno, todo esto me ha llevado a todos estos pensares de museos, colecciones, de cómo construimos nuestras historias, me llevó a hacer este proyecto que llamé la nueva cartografía tropical, que era parte del nuevo Museo Tropical, y que empezó como
un póster, una invitación de una amiga para la Bienal de Sao Paulo, de hacer pósters que funcionaran como una exposición, que se pudiera enseñar a través de pósters, que pudiera viajar como con la idea del póster. Y mi idea era cómo hacer un diagrama digamos, de la historia del arte expandida a partir de los trópicos. Me interesaba mucho esa idea de conectar diferentes formas de ser tropical o de tropicalidades que fueran más allá de solamente Brasil, pensando que este proyecto originalmente fue comisionado para Brasil, y hacer una lectura expandida de diferentes cosas que me iba encontrando en viajes de investigación, donde había paralelismos, historias paralelas, pero que no estaban conectadas entre sí. Entonces, bueno, cómo construir este diagrama de historias que contaran otra historia que quizás no había terminado de ser contada. Entonces, bueno, por un lado era una especie de inspiración y de respuesta al diagrama clásico del arte moderno, del arte cubismo y abstracto, de Alfred Barr, el director del MoMA, que en 1936 hace esta exposición, donde hace este diagrama ya famoso, donde cuenta, bueno, cómo se llega al expresionismo abstracto americano y al arte geométrico abstracto, y donde todas aquellas culturas o esas influencias que venían de fuera, el arte japonés, el del Medio Oriente, las máscaras africanas, demás, bueno, están marcadas con rojo, como esto que existe fuera de la historia. Otra influencia, otra respuesta, era este árbol del arte moderno que hizo Miguel Covarrubias, que era un antropólogo y caricaturista mexicano que vivía en Nueva York, dibujaba para el Vanity Fair, portadas para el Vanity Fair y caricaturas para el Vanity Fair, y hizo este árbol de la historia de arte. Curiosamente, Covarrubias, aún siendo mexicano, no incluía a nadie del sur del Río Grande dentro del árbol, o sea, seguía siendo una historia del arte clásica de Europa hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos. Y Ad Reinhardt, el artista abstracto americano que también hacía caricaturas, hizo algunos años después, inspirado también por ese árbol de Covarrubias, otra historia del arte, como ver al arte americano. Y lo interesante de Reinhardt es que, bueno, que entra ya una especie de humor, ¿no? Sí cuenta la historia del arte europeo a norteamericano, pero ya hay ahí una cierta ironía. Si ven, hay una rama que se está como cayendo por el peso por ahí está el peso del muralismo mexicano que le está jalando, entre otras fuerzas. Y luego él dice, bueno, tiene arriba en el texto, dice, bueno, aquí está esta historia del arte, si acaso se me olvidaron algunos de sus amigos, aquí hay unas hojitas más, las que están ahí colgadas abajo del texto, ponga usted los nombres de aquellos que faltaron dentro de esta historia, ¿no? Entonces la historia como algo que completarse. Un caso más reciente, Gerhard Richter, que hizo esta especie de survey como parte de una exposición que hizo, las diferentes ramas de conocimiento que le interesaban, el arte, la música, filosofía, no me acuerdo cuáles son las otras dos. Y bueno, va haciendo estas ramas de gentes y nombres que le interesan. Curiosamente todos son europeos y norteamericanos, creo que solo hay un japonés, un kawara, y creo que tampoco hay mujeres casi. Entonces, bueno, esta historia casi misógena, blanca, en este caso alemana, de la historia del arte. La Tate Modern MISPA, cuando abrió, bueno, intentó también crear una nueva narrativa, la manera de Alfred Barr en el MoMA, de esta línea del arte expandida ahora, que era la nueva misión de la Tate, como esta intención de ser global, y donde aparecían los movimientos de arte europeos, y de pronto por ahí del 2000 empiezan a aparecer otros artistas y otras geografías, ¿no? Ahí de pronto ven que aparece en la línea del 2000, aparece Félix González Torres, de pronto por ahí debe estar Gabriel Orozco, ya no lo veo por ahí, pero ahí debe estar. Aparece Jorge Pardo en el 2005, que en realidad debería estar antes, el artista cubano de Los Ángeles. Damián Ortega está por ahí parado, Ernesto Neto, bueno, también un poco ahí extrañas sus combinaciones. Entonces, bueno, un poco de ahí partía mi idea de hacer este diagrama. El diagrama acabó teniendo una forma de un racimo de bananas. En realidad, en un principio pensamos que podría ser una palmera, y trabajando junto con la diseñadora que hizo los pósters, bueno, acabó teniendo esta forma de racimo de bananas. La idea venía un poco también del mapa invertido de América del Sur, de Torres García, como esta idea de voltear los mapas. Robert Smithson mismo, también esta idea él agarraba
árboles desplantados y los volvía a plantar de cabeza, donde las raíces se volvían las nuevas ramas. Otra vez Luis Kamitzer, esto es lección sobre historia del arte, él presenta en una habitación de 8 a 10 proyectores de diapositivas vaciados de, bueno, hay diapositivas, pero las diapositivas no tienen imágenes, entonces proyectan puras figuras, puros cuadriláteros blancos a la pared y de alguna manera lo que él hace es vaciar la historia del arte. Él viene de cómo él mismo aprendió la historia del arte, otra vez como este continuo de la historia de Grecia, a Roma, a la Edad Media, al Renacimiento, al, qué sé yo, impresionismo, cubismo, expresionismo abstracto y demás, como esta historia contada desde una narrativa europea, eje europeo-norteamericano, que también excluyendo aquellas otras historias que venían de fuera, ¿no? Bueno, ahí explico un poco, ¿no? Como nos da esta posibilidad de acomodar nuestra imaginación y escribir nuestra propia historia. Entonces, bueno, de ahí viene el mapa, el primer intento de hacer este diagrama, diagrama bananero, y empezar con aquellos primeros dibujantes o exploradores que dibujaron o representaron el nuevo continente. Entonces, bueno, ahí aparece Eckhart, y aparece Humboldt, donde por un lado el dibujo era una herramienta de representar lo que había, pero también una herramienta de colonización, ¿no? de conquista, de saber qué eran los recursos que había en los nuevos territorios para después poder explotarlos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí está Eckhart con la mujer caníbal, ahí está la pierna saliendo de la canasta, ahí está Humboldt dibujando, ¿no? Bueno, en América, que no se nos olvide que Humboldt pasó por Canarias, ¿no? un hecho importantísimo en la historia humboldtiana. Frederick Church, entonces muchas de estas imágenes de Humboldt iban inspirando a otros exploradores. Era un norteamericano que bajó también a Venezuela, al Ecuador, a pintar los paisajes, que luego regresaba a Nueva York, los enseñaba como una especie de pinturas casi como instalaciones, cobraba para que la gente entrara a verlos, y había una especie de ambientación donde ponía plantas, iluminaba el cuadro, y la gente venía a ver estas junglas ecuatorianas, estas junglas norteamericanas. Y de pronto por ahí, en alguno de los otros bananos, aparece Siqueiros, que pintó este mural América Tropical. Entonces, esta idea también que ya había desde entonces de pensar esta idea de la tropicalidad en las Américas, ¿no? Entonces, encontrar diferentes puntos donde esta idea de lo tropical, hay miles más que no me voy a detener ahora, pero gente que ya estaba pensando esta idea, ¿no? Por otro lado, algunos otros artistas, pensadores, desde aquellos que pintaban desde fuera, Rousseau, que en realidad nunca visitó ninguna jungla, todo era a partir de sus visitas al jardín botánico, o Wilfredo Lam, el pintor cubano, que después de regresar a Europa, de haber mamado el cubismo, lo vuelve una mezcla híbrida de su reconexión con la cultura y el pensamiento religioso yoruba, cubano-africano, ¿no? Wilfredo Lam regresaba de Europa al Caribe en el mismo barco que venía Levi Strauss, el antropólogo, pensador, estructuralista francés, que escribe el libro clásico Tristes Trópicos, donde, bueno, la tristeza viene de saber que estas culturas que vienen en los trópicos pronto van a dejar de ser, digamos, tropicales, o se van a occidentalizar. Entonces, la tristeza de que van a perder toda su cosmovisión, su cosmología. Y bueno, desde que él va llegando, va hablando de lo que son los trópicos, o pueden ser los trópicos. Él dice, por ejemplo, los países tropicales, me parecía, deben de ser exactamente lo opuesto a nosotros, a los europeos occidentales. Bueno, por ahí habla del olor a perfume que se va imaginando de Brasil, toda esta fantasía o esta proyección hacia lo que son los trópicos. Por ahí hay otras frases donde... Bueno, donde habla ya de esta idea de cómo las cosas se mezclan, de cómo no hay adentro ni afuera, la calle se vuelve pública, o el espacio privado también se abre a la calle. Entonces esta definición entre adentro y afuera desaparece. Y va hablando también en el barco, del calor que le empieza a dar, de cómo la ropa se le va pegando, de esta idea de que también este adentro y afuera va desapareciendo, ¿no? Que es como un poco él define los trópicos como esta barrera que se disuelve entre lo público, lo privado, el adentro, el afuera. Y por ahí... Bueno, ahí lo dejamos. Siguen apareciendo otros personajes, por ejemplo, aquí la trilogía
de Augusto Boal, que desarrolla el teatro del oprimido, Pablo Freire, la pedagogía del oprimido, Lina Bobardi, que desarrolla el concepto de la arquitectura pobre. Esto se hilaría por ahí a la idea de la teología de la liberación. Entonces, bueno, diferentes pensamientos que van apareciendo en el mapa. Y hay un corte en esta bananera, que es el golpe o la herida que ejercen las diferentes dictaduras o guerras civiles o gobiernos militares en el cuerpo sensible de los habitantes de los trópicos. Y después, como esta especie de resurgimientos o respuestas, hay un personaje que de alguna manera es importantísimo para el repensar lo que es el ser tropical. Elio Oiticica, el artista brasileño. No me voy a parar mucho en él, pero rápido nada más para ver su transición de alguien que estaba explorando geometrías abstractas en movimiento, que se vuelven formas bidimensionales, que se vuelven formas tridimensionales que uno puede atravesar, que se cuelgan en el espacio, que se vuelven laberintos, que se vuelven espacios penetrables, que se vuelven objetos que contienen color, que influenciados por las favelas se vuelven capas y sacos que uno se pone, donde invita a la gente de la favela a entrar al Museo de Arte Moderno, a aquel museo que naturalmente los excluía, donde reconstruyen dentro del museo espacios, atmósferas vivenciales que están influenciadas por su misma experiencia de la favela y demás. Bueno, ahí se ve un poco la transición.